Hola hermano, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro programa más de 2000 años después. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Es un verdadero privilegio estar nuevamente aquí en FeTV, el canal de la misericordia. Hoy tenemos un invitado ya que ha estado con nosotros en otras ocasiones y que va a hablar de un tema muy interesante. Nuestro hermano Oscar Prince. Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué dice mi gente? ¿Qué dice mi gente? ¿Qué dice mi fetevidente? Espero que todos ustedes estén bien. Roquel, gracias por la invitación y a ustedes también gracias por permitir estar con ustedes allá en sus televisiones, allá en sus casas, en sus hogares. Muy bien, Oscar, gracias también tú por aceptar esta invitación y por estar con todos nosotros acá en FeTV, el canal de la misericordia. Hoy vamos a tener un tema que tiene palpitante actualidad. Hoy vamos a hablar del Apocalipsis. Pero como saben, como es nuestra costumbre, antes de iniciar el programa, queríamos siempre pedirle tres gracias, tres mercedes que ustedes pueden hacer por FeTV. Uno, invitarle a que se aproveche de la programación. Si usted ya es fetevidente, le damos las gracias. Pero si usted ha encendido el televisor y es la primera vez que ve FeTV, le pedimos que se aproveche su programación, que tiene una gran variedad y que puede edificar su alma, su corazón, llenarlo de alegría y de esperanza. La segunda cosa importante, recuerde que si usted ve FeTV, muy probablemente usted es un católico y un católico devoto. Así que le pedimos que haga oración por usted, por su familia, por el país, pero en especial por FeTV, porque esta obra no puede seguir adelante sin que Dios la bendiga, que sin Dios la sostenga, porque es una obra que Dios ha creado y que Dios lleva adelante, pero pide de todos nosotros la oración. En tercer lugar, como saben, FeTV no es un canal que tiene interés económico, por lo tanto aquí la ganancia no es lo importante, sino la evangelización. Todo lo que obtenemos se reinvierte para poder sostener el canal, pero necesitamos de su apoyo. ¿Cómo usted puede ayudar a FeTV? Bueno, puede hacerlo de varias maneras. Contamos con 3 bancos en el cual tenemos cuentas, que se llama Fundación para Educación en Televisión. Fundación para Educación en Televisión, FeTV. Tenemos en el Banco Nacional, que tiene sucursales a lo largo y ancho de todo el país. Tenemos el Global Bank y el Banco General. También puede hacer llegar sus donaciones a través de las tarjetas Visa, Clave o Mastercard, a través de los cajeros automáticos y también de la banca en línea. Y finalmente, como ustedes saben, la popular aplicación Yapi. Ya la gente paga Yapi a los servicios profesionales cuando va a comprar una sandía. Ahora que estamos en el verano, usted va a un puesto de verdura y dice el Yapi. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, si usted tiene cuenta en el Banco General, usted busca dentro de la aplicación del celular la aplicación Yapi. Entra y ahí, en vez de buscar un número de celular, busca en el directorio. Hay una parte a la mano derecha arriba dice directorio. Usted aprieta ahí y busca FeTV05 y ahí va a encontrar y ahí puede hacer la donación que su corazón le indique. Desde $1 en adelante usted puede donar. Siempre digo, recuerde, lo importante no es el tamaño de su donación, sino el corazón con que usted la dé. Y muchas pequeñas donaciones hacen una gran donación que hace posible que nosotros podamos solventar los gastos que usted se puede imaginar que tiene un canal. Desde la energía eléctrica, las comunicaciones, el agua, el salario de los colaboradores y todo lo que hay que pagar. Fíjense que FeTV es una familia. Hay una pequeña parte que recibe un estipendio, un salario por su servicio. Y el resto, como por lo menos usted que no ve en cámara, somos voluntarios. Nosotros no cobramos por estar acá. Y eso es importante decirlo, no por hacernos méritos, sino para que sepa que estamos haciendo el mayor esfuerzo por usar los recursos de la mejor manera posible, porque el interés es llevar la palabra de Dios. Y precisamente hablando de la palabra de Dios, ese es el tema del día de hoy. Vamos a hablar con Oscar de un libro que probablemente usted ha escuchado y que tal vez no ha abierto y tiene miedo y piensa, oye, yo no quiero ni hablar de ese tema, del Apocalipsis. Y el programa se llama Apocalipsis, horror o esperanza. Oscar, ¿por qué ese título? ¿Qué significa eso de Apocalipsis, horror o esperanza? Apocalipsis, libro de horror o libro de esperanza. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis está escrito con mucha simbología y muchas cuestiones, muchas cuestiones que nosotros vemos misteriosas. Mire, el Apocalipsis cuando nos puede narrar un personaje que tiene muchas cosas que si usted lo dibuja,
te va a salir un monstruo. Y las personas dicen, uy, yo no quiero ni siquiera quiero yo leer el Apocalipsis porque me da miedo la destrucción del mundo. ¡Wow! Y Roquel, tú nunca llegaste a ver la película Los 7 jinetes del Apocalipsis. Uy, esa película de horror, la gente le tenía miedo, el Armagedón y todas esas cosas. Entonces las personas católicos, no católicos, cristianos no católicos, siempre tergiversan este libro, este maravilloso libro. Bueno, Oscar, fíjate, hay una cosa muy interesante y hay una cosa que tenemos que dejar muy en claro. Fíjense en esto, hermanos. Cuando usted escucha en el lenguaje literario y popular la palabra apocalipsis, ya la gente sabe de qué está hablando. La gente dice destrucción. Llegó el apocalipsis, quiere decir se acabó todo, viene la destrucción. Entonces la gente lo usa hasta en sentido figurado, ¿no? Entonces ya uno identifica apocalipsis con destrucción. Pero por lo que Oscar nos está diciendo, parece que el apocalipsis no significa, no es igual, sinónimo a destrucción, se acabó el mundo, sino que tiene otra connotación. ¿Qué es el apocalipsis, Oscar? El apocalipsis, nosotros tenemos que ver que el Apocalipsis es el último libro de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Más o menos ha estado, según los historiadores, se escribió entre el año 95 después de Cristo. El Apocalipsis es un libro y Apocalipsis significa revelación. Y Roquel, amigos fetevidentes, tienen que estar claro, en cuenta de que el Apocalipsis es un libro profético, sí, pero hay muchas personas que confunden profecía con predicción. Roquel, predicción, tú puedes predecir los juegos del Mundial, puedes predecir los juegos de la NBA, de todo que sí, que yo digo de que él va a ganar y para las finales pierde, pero pierdes porque estás prediciendo, estás adivinando. Y acuérdense de que la Biblia no nos prohíbe a nosotros estar en esto de adivinación. En Deuteronomio 2.2, más o menos ahí podemos leerlo. Y realmente nosotros confundimos esto. Profecía con predicción. La profecía es un anuncio. La profecía para nosotros es anunciar. Nosotros cuando nos bautizan, nosotros, el sacerdote nos dice, usted es profeta, sacerdote y rey. Podemos ser profetas, sí, pero porque podemos anunciar la palabra de Dios. Entonces, el libro del Apocalipsis, en un género profético, es un anuncio que nos hace el escritor hacia nosotros. En este caso, podemos iniciar desde aquí, Roquel. Muy bien, Oscar. Entonces, ya que nos estás hablando acerca de que el Apocalipsis es un anuncio y que efectivamente mucho de lo que se puede decir de un libro tiene que ver a quién fue dirigido. Entonces, esa parte es muy importante porque entonces creo que podríamos encontrarle un poco más de sentido si ponemos el Apocalipsis en contexto. Entonces, ¿para quién fue dirigido, a quién fue escrito el Apocalipsis? Amigo fetevidente, tienen que tener mucho cuidado con respecto a esto, no se confunda. El Apocalipsis fue escrito para aquellos cristianos que estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano. Ustedes tienen que tener bastante cuidado con esto, porque muchas veces se nos dice que en el Apocalipsis, cuando se habla del Imperio Romano o de los romanos, dicen, no es la iglesia romana. Se confunde. Realmente nosotros tenemos que estar pendientes de que el Apocalipsis fue escrito para aquellas personas cristianas que estaban perseguidas por el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque el mensaje que más adelante vamos a ver, que es un mensaje simbólico, un mensaje que era dirigido a ellos, porque ellos podían entenderlo, los cristianos podían entenderlo, y confundían al Imperio Romano, a aquellos que eran los perseguidores de los cristianos. Entonces, ¿por qué
El Apocalipsis, porque era un mensaje, es como esos mensajes clave Morse, que son muy, que algunos no saben, no comprenden cuál es el mensaje, pero otros sí ya lo comprenden. Así mismito fue un mensaje para los cristianos, que ellos sí iban a entender ese mensaje, y en este momento iban a caer en confusión el Imperio Romano. Bueno, entonces, Oscar, tengo entendido que ese aspecto que tú mencionas importante, de que estaba escrito en clave, era precisamente porque recuerden que los cristianos estaban perseguidos en ese momento. De hecho, se piensa que cuando el Apocalipsis fue escrito, era en el exilio del apóstol Juan. El apóstol Juan se le intentó martirizar, pero un milagro de Dios impidió que muriera y al final lo dejaron en la isla de Patmos, lo dejaron efectivamente exiliado y ahí él empieza a escribir el Apocalipsis. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con el Apocalipsis? Que el Apocalipsis empieza a usar un lenguaje que solo el que conoce la Escritura, en ese momento el Antiguo Testamento, podría entender, porque usa un lenguaje que pasó a la historia como el lenguaje apocalíptico. Entonces, si una persona lega, una persona que no era cristiana, que no conocía la Escritura, leía eso, parecía un libro lleno de imágenes fantasiosas o de cosas extrañas y que poco podía entender. Entonces ese aspecto es muy importante. Y hoy pasa lo mismo. El lector moderno, y muchas veces que no está familiarizado con el lenguaje bíblico, el lenguaje del Antiguo Testamento, escucha de esas figuras, de esos países, de esos lugares, y le suenan extraños, le suenan que no tienen sentido, pero cada cosa tenía un simbolismo. Bueno, Oscar, tendríamos que nosotros entonces pasar a desmenuzar el libro. Yo podría decirte, bueno, el libro tiene un protagonista, o el libro, bueno, ya me anuncia que lamentablemente se nos está acabando el bloque, así que te voy a dejar esa pregunta. ¿Tiene un protagonista, como toda obra de teatro, tiene un protagonista, tiene el muchacho de la película, el Apocalipsis, o es una serie de imágenes sin sentido? No se vaya, quédese ahí, que Oscar nos va a contestar después de esta pausa. Muy hermanos, estamos de vuelta en este su programa 2000 años después. Estamos en este apasionante tema. Si usted no acaba de sintonizar, no se vaya. Adivine que estamos hablando del Apocalipsis. Mucha gente ha hablado en diferentes momentos del Apocalipsis y usted no ha escuchado. Cristo viene pronto, arrepiéntase. Todas esas cosas. Bueno, hoy no vamos a hablar tanto de ese Cristo que viene pronto, sino que vamos a hablar explicitando para que usted vea qué tanto usted sabe o no del Apocalipsis. Y entonces Oscar quedó en el bloque anterior con una tarea. La tarea es que nos explique quién es el protagonista, el muchacho de la película del Apocalipsis. Oscar. El protagonista principal del Apocalipsis es nuestro Señor Jesucristo. En alianza, así va, esto es la película, en alianza con la iglesia, con su pueblo, que se unen fuerzas para luchar contra el maligno. Pero en esta película, como siempre, el bien siempre triunfa contra el mal. El mal nunca tuvo oportunidad de vencer al bien. Por eso les decimos a ustedes, el Apocalipsis es la narración de la lucha de esa iglesia contra el maligno. En ese momento el maligno se identificaba, era el Imperio Romano. El Imperio Romano, por estar persiguiendo siempre a los buenos, al decir, a los cristianos. O sea, estamos hablando todavía, acuérdense que todavía estamos hablando de la película, ¿no?
a los cristianos, pero los cristianos tenían una fuerza mucho más grande que la del maligno, la fuerza dada por nuestro Señor Jesucristo, la bendición de nuestro Señor Jesucristo, y siempre luchaba, vencía y como se dice, lo apambinchaba, siempre, apambinchaba a ese maligno siempre, y siempre ganaba nuestra iglesia, nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, Oscar, pero fíjate, cuando tú hablas de esto, muchas veces las personas podrían entusiasmarse a leerlo, o alguien que lo haya leído dice, yo leí el Apocalipsis y no entendí mucho de ello, porque eso que tú estás diciendo, esa narración, sí, parece una película de acción, de superhéroes, como a mí me gusta decir, de esos superhéroes, y uno se imagina que va a venir el superhéroe y al último minuto acabar con los malos, pero la narración del Apocalipsis no es tan lineal, y muchas veces se usan símbolos para explicitar esas cosas. Entonces, si no entendemos esos símbolos, difícilmente podemos entender eso que tú dijiste tan sencillo que parece un cuentecito de niños. Cuéntanos, háblanos un poco más acerca de esos símbolos, Oscar. Bueno, amigo fetevidente, nosotros al leer el Apocalipsis ya tenemos que meternos en un contexto de imágenes, símbolos, y esos símbolos es un conjunto de características. Mire, vamos nosotros a ver a lo largo del Apocalipsis, cuando nos narran a una persona, a una cosa, con varios de estos símbolos, y si nosotros los dibujamos, nos va a salir un monstruo. Pero primero, al nosotros revelar o identificar el significado de estos símbolos, tenemos que saber qué significan. La simbología en el Apocalipsis está la simbología de los colores, objetos y números. Lo de números es bien interesante. Cuando el Apocalipsis nos narra a nosotros colores, por lo menos, ejemplo, blanco significa pureza, alegría, victoria. Es el significado del color rojo y sangre. Cuando nos narra en una parte del Apocalipsis nos narra el color negro. Negro es muerte. Cuando también se menciona en el Apocalipsis el color verde, el verde se puede decir pudrición, objeto, animal o persona muerta, nos narra lo que es muerte, pero de una persona, o un animal putrefacto, o algo por eso, es lo que nos narra. Ahora, objetos. En el Apocalipsis vamos a ver mucho sobre el objeto o los objetos. Cuando nos narra cabeza, significa inteligencia. Cuando nos narra cuerno, cuando nosotros leemos y nos mencionan un cuerno, cuernos, ¿qué significa? ¿Cuál es el significado del cuerno? El cuerno significa poder, fuerza. Cuando nos narra ojos, conocimiento, ciencia. Hay objetos, cuando vemos un objeto, por lo menos una diadema muchas veces se nos narra lo que es una corona, las coronas, corona. Significa, la diadema significa soberanía, soberano. También cuando nos narra sol, el sol significa divinidad. Ya de allí ustedes tienen que primero conocer los significados de estas cuestiones, de estos símbolos. Tienen que saber el significado. Cuando ya después, con estos significados, uno va uniéndolo y poco a poco vamos identificando lo que nos quiere decir el Apocalipsis. Vámonos con otra simbología, bien interesante para ustedes, mis fetevidentes. Números.
vienen los números, Roquel, vienen los números, pues evidente. El número 4 nos narra lo que es creación. El número 7 nos narra lo que es la perfección. Nos narra lo que es el número 7. Escuchen, y este número es bien importante, mis fetevidentes. El número 7 nos narra lo que es la perfección. Número 6. Cuando nos mencionan el número 6, si el número 7 es perfección, el número 6, el número 6, el número 7 es perfección, el número 6 es imperfección. El número 12, cuando nos narran el número 12, podemos decir que son los 12 apóstoles, pueblo de Dios, o las 12 tribus de Israel. Es lo que podemos nosotros aprender con este número, cuando nos narra el número 12. Número 1000. El número 1000 nos narra o nos dice que es muchos. Muchos. Significa muchos. El número Roquel y el número fetevidente. Ay, ese número es bien candente, bien controversial. El número 144.000, que muchos cristianos no católicos, no, es más, una denominación que no es cristiana, que no quiero mencionar el nombre, muchos dicen y nos tiran en cara ese número 144.000. Tenemos que tener cuidado, ustedes, mis fetevidentes, ustedes tienen que tener cuidado con esta confusión de este número, 144.000, que se dice que son 144.000 las personas que van al cielo, dicen por allí. No quiero mencionar, no quiero entrar en polémica, por lo menos hoy, porque podemos después discutirlo, podemos ver y podemos debatirlo nosotros en otro programa si quieren, si Roquel me invita. Pero los 144.000, que es un número que significa muchos, innumerables, inmensos, que es el significado de este número. Este número es la combinación de 12 por 12, 12 discípulos, 12 pueblos de Israel, por 1000, que es mucho, igual 144.000. Y una muchedumbre inmensa. Y en donde tenemos nosotros que tener mucho cuidado con la interpretación de este número. Ya tenemos lo que es la simbología. Ya la tenemos. Pero vamos poco a poco a ir identificando partes del Apocalipsis en donde nos habla de esta simbología. Quiero meterme un poquito con respecto a los números. A los números, que a ustedes, yo sé que a ustedes les interesa. A ustedes les interesa. Ustedes sabían que cuando las personas que les gusta la lotería, así es como decimos comúnmente en el barrio, la chinguia y las cosas, cuando decían, ay, yo veo el 7, es el 7, el número de la suerte, porque el número de la suerte. Bueno, le explico sobre el 7. En el pueblo de Israel, nunca se decía que algo era bueno, que era muy bueno o era mucho mejor. O sea, siempre se decía y siempre se decía que era bien, bien, bien. Bueno, bueno, bueno. O sea, te lo repetían 3 veces. Y te vamos a poner ejemplos. Las tres veces repetidas. Usted veía cuando Jesús decía, en verdad, en verdad, en verdad les digo. 3 veces lo mencionaba. Cuando se alababa al Señor, y en el Apocalipsis lo podemos encontrar, te dice, Señor, 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 3 veces. Aquí el número 7, que es el número de la perfección. 7, 7, 7.
bueno, perfección, perfección, perfección. Y entonces de aquí sacamos los 7, los 3 7. Ah, no, pero cuando ustedes ven que están en el casino, que van en el casino y usted va a la maquinita y te pone 777, ¡ay, victoria! De ahí es donde sale este número. Mi amigo Fetevidente, mis hermanitos Fetevidente, aquí donde sale este número que se dice que este es el número de la buena suerte. No, este es el número de la perfección, de la perfección, de la perfección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te parece esto? Muy bien, gracias, Oscar. Entonces, sí, efectivamente, distinguido Fetevidente, creo que con estas explicaciones que Oscar nos ha dado, tenemos que tener conciencia que cuando leemos el Apocalipsis no va a ser, por ejemplo, algo tan sencillo como cuando leemos el Evangelio, porque el Evangelio son los hechos de la vida de Jesús. Cuando usted va a leer las cartas de Pablo, por ejemplo, usted va a leer situaciones que Pablo desarrolla, escribe con respecto a la vida de la comunidad. Cuando usted lee, por ejemplo, las cartas católicas, igual, eran cartas que trataban de explicitar la vida cristiana y explicar. Inclusive en algunas cartas cristianas usted va a encontrar alguna simbología, algunos comentarios. Por ejemplo, si usted lee la carta de Judas, va a encontrar una gran cantidad de simbologías y de situaciones que son formas de explicar algunas cosas. Entonces, sí, es importante que usemos y sepamos del lenguaje. Entonces, Oscar nos acaba de explicitar, así diríamos en términos muy generales, lo que son símbolos. Yo creo que quisiera rescatar, antes de pasar al siguiente bloque, hablar del 144,000. Fíjense, ese número que ha sido tan repetido y tan repetido que lo que se van a salvar, fíjense el número, 144,000. Y entonces ya Oscar explicó que era gente de la antigua alianza más gente de la nueva alianza en una gran muchedumbre son los que van a ser los elegidos. Y el otro tema también importante, que el número de la bestia dice que es el 666. El que quiera entender, que entienda. Entonces el número de la bestia son 3 veces 6. Entonces toda esta simbología tiene un sentido, que tiene un sentido concreto, como todo libro profético, tiene un sentido concreto, inmediato, en el tiempo que fue escrito, pero también tiene un sentido que anuncia lo que ha de venir, que Dios nos prepara para ello. Dicho esto, vámonos al último bloque, donde va a ser el cierre de este interesante programa, y Oscar nos va a estar hablando de cosas aún más interesantes sobre el Apocalipsis. No se vaya, quédese con nosotros. Muy hermanos, estamos de vuelta en este su programa 2000 años después y estamos con Oscar Prince comentando acerca del Apocalipsis. Y esperemos que después de este programa usted tenga interés redoblado y querer leer el Apocalipsis, porque sabemos que hay gente que lee hasta la tercera carta de Juan y después cuando viene el Apocalipsis dice, hasta ahí llegó mi lectura. Entonces queremos entusiasmarlo para que lea el Apocalipsis como un libro de la Biblia, palabra de Dios, importante. Simplemente hay que prepararse un poco más conociendo el libro. Y para eso tenemos aquí a Oscar. De hecho, yo voy a lanzar un reto a Oscar. Hay un tema que tanto se ha hablado, inclusive la gente que no lee la Biblia sabe de él, porque han hecho películas, novelas, de todo tipo de cosas, que es el famoso 666. La Apocalipsis dice, si quieres conocer quién es el anticristo, el número de la bestia, ponga atención, el número de la bestia es el 666. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso, Oscar? Roquel,
Interesantísimo, porque así como tú lo dices, y ustedes, Fetevidentes, yo estoy segurísimo que han escuchado ese número, el 666. Cuando tú dices, yo no quiero ni siquiera jugarlo en la lotería. O sea, a lo que le gusta jugar la Hay lotería. gente que se asusta si le sale en la placa del carro. Si le dan la placa, no, quieren cambiar de placa, quieren cambiar hasta de carro. Entonces, vamos a explicar este número. Sí, como dice Roquel, es el número de la bestia. Sí, es el número de la bestia. Cuando Juan estaba en la isla de Patmos, que estaba siendo perseguido, en ese momento el número simbólico para representar al emperador de en ese momento, que era César Nerón, el número que representaba a César Nerón, que decía la bestia, porque ese era el nombre que por lo menos a nosotros en nuestro barrio nos dicen, oye, el buena gente, oye, ese es el mala gente, o cuando nos ven por ahí, oye, mire el Oscar, ese es el cristiano. Bueno, a César Nerón se le identificaba para ese tiempo como la bestia, y no era para menos, era asesino de cristianos, perseguidores de cristianos, cristiano visto, cristiano muerto. Por eso, cuando se identifica a César Nerón y a otros emperadores también, que muchos hubieron, que dice que fueron hasta peor que César Nerón, Diocleciano, fueron emperadores que cuando se identificaban como las bestias, y el número de la bestia es el 666. Pero ¿por qué 666? Y no pudo haber sido otro número, 111. ¿Por qué 666? Acuérdense, en el bloque anterior hablamos sobre las numeraciones, como los símbolos y su significado. Así como habíamos dicho, el 777, el número de nuestro Señor, perfección, perfección, perfección. El número 6, el número de imperfección. 6, imperfección. 6, imperfección. Y 6, más imperfección. Entonces, por eso es que se representa al número de la bestia, el número del imperfecto, imperfecto, imperfecto. Al 666, Roquel. Por eso, amigo Fetevidente, espero que a usted lo supieran, pero este es el significado de este número, el 666. Por favor, si le salen las placas de su carro, si le sale, agárrelo, no dejen el miedo, mis Fetevidentes, ustedes, los que están ahí en casa, dejen el miedo. Este es el número que se identifica a la bestia, y yo estoy seguro que ustedes hacen el pacto con nuestro Señor Jesucristo, con el 777, no con el 666. Así que no le tengan miedo, mis hermanos. Okay. Sí, mira, Oscar, lo que pasa muchas veces es que las personas se quedan en el símbolo. Es como la gente que yo le digo, la serpiente es una criatura de Dios, como el perro, como el gato. Hay gente que quiere mucho los perros y los gatos, y la gente piensa que Dios quiere más a los perros y los gatos que a la serpiente. No, los ama a todos, pues todos son criaturas. Pero como la serpiente fue utilizada en un simbolismo para decir que es Satanás, la gente, ay, ahí viene la... No de que igual, Dios ama el día y la noche, porque la oscuridad se utilizó como un símbolo para el mal, entonces ahora la noche es mala, pues. O peor, los negros, la persona de texto son los malos, pues. No caigamos en esa ignorancia, por Dios. Hay blancos negros y blancos malos y negros malos y negros buenos y negro bueno y malo y de todo. Entonces, no nos quedemos en el símbolo. El símbolo es para representar algo más profundo, que es la maldad que se opone a Dios, Satanás y todos sus secuaces, incluyendo los seres humanos, y los que siguen a Dios, la bondad, la luz. Entonces,
no nos quedemos en el símbolo, sino que veamos, una noche estrellada es la cosa más bella y no significa que es porque es oscuro, es del diablo. Entonces, nada de pensar que porque dice 6, 6, 6, entonces ese es del diablo. No nos quedemos en eso. Oscar, pero todos nos enredamos por esos símbolos. ¿Por qué se escribió el Apocalipsis con esos símbolos y no se fue directo al punto? Como lo habíamos dicho en uno de los primeros segmentos, la simbología era para confundir al Imperio Romano. Recuerden que el Apocalipsis es parte de las Sagradas Escrituras, por ende es inspirada por nuestro Señor Jesucristo. Y también al escritor del Apocalipsis, cuando estaba en el trabajo de esa escritura, de la revelación de esa profecía, estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo. Podemos decir que fue petición o trabajo del Espíritu Santo de que se transmitiera esta profecía, estas revelaciones, estos mensajes en código Morse, como habíamos hablado, o se transmitieran por simbología, por imágenes, porque para aquellos tiempos las imágenes hablaban más que un lenguaje racional, Amigos y hermanos fetevidentes, ustedes han escuchado la frase célebre que muchas veces decimos, una imagen habla más que 1000 palabras. Bueno, el Espíritu Santo hace esa revelación en imágenes para que se entendiera mucho mejor, mucho mejor que un lenguaje simplemente racional. Les voy a dar un ejemplo. Yo, lo poco o lo mucho que leo de la Biblia, que he leído de las Sagradas Escrituras, el Apocalipsis es una de las, o decir, es el único lugar en donde se identifica al cielo. El único lugar donde nos describe cómo es el cielo. Entonces, este mensaje de cómo es el cielo en simbología, los cristianos de aquellos tiempos lo comprendieron. Ahora, la pregunta que hacemos, nosotros como cristianos católicos actual, ¿cómo queremos ver ese cielo? Queremos ver ese cielo? ¿Lo podemos ver como nos lo presenta el Apocalipsis? Es por eso el lenguaje de imágenes. Imagen habla más que 1000 palabras, y así lo entendió el Espíritu Santo, para que aquellos cristianos perseguidos entendieran cuál era su significado y lo entendieran mucho mejor. Vamos a decirlo así, lo entendieran mejor, 3 veces. O sea, para que estuviera bien entendido. Acuérdense las 3 veces. Mejor, para que estuviera bien entendido. Muy bien, Oscar. Y yo quisiera que, por ejemplo, nos has hablado siempre por pedazos de algunas cosas, de algunos aspectos, de que un símbolo por aquí, de un símbolo por allá, no hablaste de colores, no hablaste de objetos, de animales, de números, pero yo quisiera que ya concretamente nos dieras, por lo menos sabemos que hay muchas imágenes, eligiera una imagen y nos dieras un ejemplo de cómo se desmenuza esto. ¿Qué te parece el ejemplo de los 4 vivientes? Explícanos algo de eso de los 4 vivientes, ¿no? Porque dice que frente al trono de Dios había 4 vivientes y le da una descripción. ¿Podrías explicarnos? Hermanos fetevidentes, vamos nosotros a describir esto, lo de los 4 vivientes, pero yo quisiera que ustedes agarraran un lápiz y un papel y dibujaran a uno de los 4 vivientes, a uno solamente, le pido a uno. Si ustedes lo dibujan, bueno, vamos a dibujarlo en la mente. Cierren los ojos y dibújenlo en la mente. Vamos a leer Apocalipsis 4:6. Apocalipsis 4:6. Delante del trono, como un mar transparente, semejante al cristal,
En medio del trono y en torno al trono, 4 vivientes. Escuchen y vayan dibujándolo. Lleno de ojos por delante y por detrás. El primer viviente, como un león. El segundo viviente, como un novillo. El tercer viviente tiene el rostro como de un hombre. El cuarto viviente es como un águila en vuelo. Acuérdense, detalle, tiene ojos por delante y por detrás. Así que vayan dibujándolo. Si ustedes los dibujan mentalmente, este es un gran bicho feo, un monstruo. Y de allí es donde viene muchas de las cosas que las personas no quieren ni siquiera tocar el Apocalipsis. Cuando llegan ahí, ¡ay! Ya hasta ahí, porque el Apocalipsis me da miedo. Entonces, ¿por qué? Porque miren los bichos esos que salen de ojos por delante, por detrás, con cara de hombre, con cara de lobo, con cara de novillo, con cara de león, con cara de águila. Y esas imágenes son horribles. Pero esto tiene un significado, mis hermanitos. Esto tiene un significado, un excelente significado. Vamos a explicarlo a la luz de un padre de la iglesia, San Ambrosio. San Ambrosio nos explicaba esto. Los 4 vivientes en torno al trono del Dios están parejitos de Dios. 4, creación. Acuérdense, ¿se acuerdan lo que dijimos? El número 4, 4 vivientes, 4, creación, una creación. Uno de ellos con cara de león. El león de la tribu de Judá. Significa. El segundo viviente como un novillo. Aquel novillo que se sacrificó por nosotros. Que fue un sacrificio. El tercer viviente como hombre. Aquel Dios que se hizo bajo y que se hizo hombre. Y el otro como un águila, aquella águila que subió al cielo cuando nuestro Señor Jesucristo subió al cielo. San Ambrosio nos explica que en torno a este trono estaban los 4 aspectos de nuestro Señor Jesucristo. Los 4 aspectos. El león de la tribu de Judá. El novillo, que es el sacrificio. El hombre, Dios hecho hombre, y el águila que voló y se fue al cielo. Los 4 aspectos de nuestro Señor Jesucristo. Raquel, ¿qué te parece? Interesante, Oscar, porque entonces ahí nos muestra de que es importante conocer la simbología del Antiguo Testamento, porque efectivamente San Ambrosio no se sacó esos símbolos de la manga, sino que simplemente comparando el Antiguo Testamento con lo que se usaban los símbolos, porque esa figura del león de Judá, el sacrificio, el novillo como sacrificio, el águila también como que se eleva, son figuras netamente bíblicas. Es un aspecto también que tenemos que tener mucho cuidado. Porque cuando nosotros leemos el Apocalipsis no podemos mezclar imágenes de otra cultura que no sea la cultura hebrea con imágenes. Bueno, Oscar, ya nos queda poco tiempo, así que nos puedes regalar tus conclusiones. Hermanos fetevidentes, nuestra conclusión. El Apocalipsis, a nivel básico, para que ustedes entiendan, el Apocalipsis es un libro de revelaciones, profecías, de lo que revelaba un futuro próximo a aquellas personas que lo vivieron en aquel tiempo. Pero el mensaje es un mensaje de esperanza que nos invita a nosotros a montarnos en ese pacto que hizo nuestro Señor Jesucristo con su iglesia para la salvación. Mis hermanitos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No le tengamos miedo al Apocalipsis, no le tengamos miedo al Apocalipsis, porque el Apocalipsis es un libro de esperanza, un libro donde nosotros, como cristianos católicos, podemos llegar a esa meta que es
el cielo, lo que nos revela en este propio libro, el Apocalipsis. Bueno, hermanos, realmente ha sido un privilegio compartir con ustedes en otro programa más de 2000 años después. El propósito de este programa es coadyuvar a que conozcamos más nuestra fe y que se interese en este caso de leer más la Escritura. Una última reflexión, recuerde algo importante. Muchas personas cuando leen el Apocalipsis o escuchan hablar del Apocalipsis siempre están preocupados de cuándo será. Miren, tanto el Apocalipsis como la muerte es algo que no sabemos cuándo nos va a venir. La única responsabilidad que tenemos que nosotros frente a la segunda venida de Cristo o a nuestra muerte es estar en amistad con Dios, en gracia. De eso es que tenemos que estar preocupados todos los días. Estoy en gracia de Dios, estoy en amistad con Dios, no estoy en pecado. Entonces, tranquilo. Si sobreviene la muerte, gloria a Dios. Si sobreviene el Apocalipsis, gloria a Dios. Yo estoy con Jesucristo. Esa es la preocupación principal. Lo demás no importa. Ha estado con ustedes su hermano Roquel Cárdenas y Oscar Prince aquí en 2000 años después. Nos vemos próximamente en otro programa. Que el Señor los bendiga a todos. Hasta pronto.